En este video les voy a hablar sobre la fuerza directriz química, potencial químico y equilibrio químico entre soluciones y gases. Fuerza directriz y energías libres. La fuerza representa toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él. Tiene un carácter vectorial, de hecho, son magnitudes vectoriales. Las energías libres se emplean también como una medida de la fuerza directriz con la que las sustancias se desplazan desde los estados o concentraciones en los que se encuentran situadas hacia los que corresponden a las condiciones de equilibrio. Energías libres. Las energías libres de las sustancias se utilizan con frecuencia para obtener el valor de la constante de equilibrio, que son las que describen el estado de equilibrio hacia el cual tiende el sistema que está reaccionando. Para ello, hablaremos sobre la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs de un sistema es una medida de la cantidad de energía utilizable en ese sistema. Es decir, es esa energía que está disponible para que se realice la reacción. El cambio en la energía libre de Gibbs durante una reacción provee información útil acerca de la energía y la espontaneidad de la reacción. Este concepto ya lo hemos abarcado en temas anteriores, en los que depende el signo negativo o positivo para que se determine si una reacción es espontánea o no. En la parte derecha de la diapositiva tenemos la fórmula delta G es igual a G final menos G inicial, lo que nos dice que el cambio de la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre de Gibbs final menos la energía libre de Gibbs inicial. Para que esto sea cierto, la temperatura y la presión deben ser constantes. Sin embargo, esto no se mantiene en las células y en sistemas vivos, por lo cual sufren muchos cambios. Los conceptos de entalpía y entropía con la energía libre. Se calcula delta G a partir de un conjunto de valores fácilmente medibles, los cambios de entalpía y entropía de una reacción, junto con la temperatura a la que ocurre esta reacción. Entonces tenemos otra forma de calcular el cambio de la energía libre de Gibbs, que es la fórmula delta G es igual a delta H menos T por delta S, que quiere decir que el cambio de la energía libre es igual al cambio de la entalpía menos el producto de la temperatura en grados Kelvin por el cambio de entropía. Los conceptos de entalpía y entropía aún no los hemos tocado a profundidad, sin embargo, les voy a dar un breve resumen de qué se trata cada una. La entalpía es aquella energía almacenada en los enlaces, en este caso hablando químicamente, y el cambio de entalpía es el cambio de la diferencia en la energía de los enlaces entre reactivos y productos. Cuando este cambio es negativo, se libera calor, y si este es positivo, se absorbe el calor.
mientras que la entropía es el nivel de desorden que se encuentra el sistema. Delta S es el cambio de entropía del sistema durante la reacción. Cuando este cambio es positivo, el sistema se vuelve más ordenado. Y si este es negativo, el sistema se vuelve más ordenado. La temperatura. Esto determina el impacto relativo de los términos del cambio de entropía y el cambio de entalpía en el cambio de energía libre de Gibbs total de la reacción, que a mayor temperatura, mayor es el impacto del término de entropía en relación con el término de entalpía. Ahora vamos a introducir un nuevo concepto que es el potencial químico. ¿Y qué es el potencial químico? Este es la magnitud que relaciona la energía de Gibbs y la variación de la cantidad de materia de un sistema a presión y a temperaturas constantes. La energía libre se puede expresar suponiendo un sistema formado por una mezcla de dos sustancias. Como se puede observar en la diapositiva, tenemos la fórmula G es igual al potencial químico 1 por el número de moles de la sustancia más el potencial químico 2 por el número de moles de la sustancia 2. El potencial químico es una magnitud intensiva que indica el desplazamiento espontáneo de la materia. Tenemos que para una sustancia pura, G es igual al potencial químico por el número de moles. Al despejar esta fórmula, el potencial químico es igual a la energía libre de Gibbs sobre el número de moles, por lo que podemos decir que el potencial químico es una energía libre molar. El potencial químico de una mezcla se define como una energía libre molar parcial, que tenemos la siguiente fórmula del potencial molar es igual a la derivada parcial de G sobre la derivada parcial del número de moles, todo esto multiplicado por la presión, temperatura y el número de moles parciales. El potencial químico de una sustancia se puede expresar como el potencial químico es igual al potencial químico en condiciones estándar más la constante por temperatura en grados Kelvin por el logaritmo natural de la actividad de la sustancia. Para sistemas ideales es la concentración relativa a las condiciones estándar. Tenemos en los gases ideales que el potencial químico es igual al potencial químico en condiciones estándar más la constante por la temperatura por el logaritmo natural de la presión inicial sobre la presión final, donde la presión final equivale a 1 bar o 1 atmósfera. Y en disoluciones ideales el potencial químico es igual al potencial químico en condiciones estándar más la constante por la temperatura en grados Kelvin por el logaritmo natural de la concentración inicial entre la concentración final, donde la concentración final es igual a 1 molar. El equilibrio químico en solución
El equilibrio químico en soluciones se basa en reacciones ácido-base y reacciones de óxido-reducción. Como podrán recordar, ya habíamos tocado este tema en el video de el equilibrio, sin embargo no profundizamos. Las reacciones ácido-base. En el video pasado tocamos las teorías de Arrhenius, Brown-Lowry y de Lewis, pero rápidamente vamos a repasar. Arrhenius consideraba a un ácido aquella sustancia que libera protones, o sea, iones hidrógeno, y consideraba a una base aquel que libera iones hidroxilo. Para Bronsted y Lowry, consideraban que un ácido son sustancias que liberan protones y una base, sustancias que captan protones. Como recordaremos, Arrhenius solamente es válido para soluciones acuosas. En el lado derecho de la diapositiva podemos observar una reacción en la que un ácido reacciona con una base y este obtiene una base y un ácido, sin embargo tienen una diferencia, ya que a la base resultante se le va a llamar base conjugada y el ácido que se forma es un ácido débil. En esta reacción tenemos dos pares conjugados de ácido-base y abajo tenemos algunos ejemplos de reacciones. Las reacciones óxido-reducción o redox son aquellas reacciones en donde hay una transferencia de electrones entre los reactivos provocando un cambio en sus estados de oxidación. La reacción de oxidación es la pérdida de electrones y este aumenta el número de oxidación. Aquella sustancia que se oxida se le denomina como agente reductor. En la reacción de reducción se captan electrones y disminuye el número de oxidación. Y aquella sustancia que se reduce se le denomina como agente oxidante. Puede haber cierta confusión en los términos oxidar y reducir, ya que aquel que se reduce es el que gana electrones y aquel que se oxida es el que los pierde. Y en cambio, en cuanto a los agentes, el reductor es aquel que se oxida y el oxidante es el que se reduce. En el lado derecho de la diapositiva tenemos una imagen que puede resumir lo que les estaba comentando, que tenemos dos sustancias A y B. A son de color naranja y B son de color azul, mientras que los electrones están marcados con color rojo. En la imagen indica que el componente A es el que pierde los electrones, mientras que el componente B los gana. El equilibrio químico en gases por constantes de equilibrio en base a las presiones y a las concentraciones. Y de igual manera este tema ya lo habíamos tocado, pero vamos a repasar lo esencial. En un equilibrio en que solo intervienen gases
y si el comportamiento es ideal. El cociente de las presiones parciales en el equilibrio, es decir, Kp, es una constante relacionada con la constante de equilibrio termodinámica, K. Por la ecuación, K es igual a Kp por la presión parcial elevada a la menos la diferencia del número de moles. Contrariamente a K, Kp sí tiene unidades. Como la presión final es igual a 1 atmósfera, si las presiones se expresan en atmósferas, el valor numérico de Kp coincide con el de K. El constante de las concentraciones es también una constante relacionada con Kp mediante la ecuación Kc es igual a Kp por la constante de los gases por la temperatura elevada a la menos diferencia del número de moles. Al igual que Kp, Kc tiene unidades, solo la constante de equilibrio termodinámica K puede emplearse en las ecuaciones termodinámicas vistas anteriormente. Las aplicaciones en biomedicina son muchas. Sin embargo, hay un concepto relacionado a lo que va en cuestión del potencial químico, que es la ósmosis, donde sucede desde un lugar donde el solvente tiene un alto potencial químico hacia un lugar con solvente de bajo potencial químico, siguiendo un gradiente favorable. El potencial químico aumenta con la temperatura y con la presión disminuyendo con la concentración del soluto. Los contenidos celulares también están bajo presión de la pared o membrana que aumenta la energía libre de la célula. El potencial químico del solvente o potencial del agua de la célula nos muestra la dirección de la difusión. La ósmosis siempre sucederá en el siguiente sentido: A hacia B. El potencial químico asume siempre un valor negativo, siendo el valor 0 para el agua pura, y es el resultado de la interacción de la presión de la pared, es decir, Pw, con el potencial osmótico, que viene representado con el símbolo de pi, que entonces el potencial químico es igual al potencial osmótico más la presión de la pared. Este potencial osmótico está relacionado con la energía libre de la célula. Este es un ejemplo muy sencillo en la aplicación de estos conceptos en cuestión de organismos celulares que son muy importantes para la biomedicina.